Vamos a construir esta figura de origami, pero la vamos a construir en AutoCAD y para ello vamos a ver cómo se constituye en sus formas y qué relación tiene entre los tetraedros que la conforman. Si venimos aquí a línea y marcamos, por ejemplo, líneas que unen los vértices, vemos que aquí, por ejemplo, hay los vértices de un pentágono que ya podemos trazar. Entonces marco la posición de los 5 vértices que están repartidos de manera uniforme matricialmente, con lo cual tenemos un pentágono regular. Aquí vemos que tenemos otro pentágono regular. Bueno, ahora ya podemos deducir que si efectivamente los vértices están conformados según pentágonos regulares, esta figura no puede ser otra cosa que un dodecaedro, la que inscribe a estos tetraedros. Eso quiere decir que los 4 vértices de un tetraedro multiplicado por 5 tetraedros serán los 20 vértices del dodecaedro. Bueno, entonces vamos a AutoCAD, dibujamos ya el dodecaedro. Hay otro vídeo explicando cómo se dibuja. Y una vez que tenemos esto, vamos a ir reproduciendo lo que tenemos aquí. Ponemos el dibujo en modo alámbrico. Lo tenemos ya alámbrico. Y ahora sabemos que dentro de un dodecaedro, nos acercamos con la rueda del ratón, podemos dibujar un cubo. Aquí, para saber bien lo que está delante, hay que ponerlo otra vez en modo sólido. Entonces vamos a coger estos 4 vértices para hacer un cubo. Lo podemos hacer aquí encima, venimos a prisma y decimos primera esquina y ahora me dice cubo, pues escribo C, enter, y ahora me dice arista del cubo, pues cojo ahí el punto final, si quiero ahí o aquí. Voy a coger, como está dibujando en esta cara, pues voy a coger este vértice. Bueno, lo he cogido mal, pincho en prisma y ahora dentro de esto escojo la primera esquina y la otra esquina, le digo antes C de cubo y cojo la otra esquina, por ejemplo, aquí. Bueno, dibujo un prisma que va a ser un cubo. Dibujo un cubo, pero antes de dibujarlo, para alinearlo con la figura, escribo aquí, por ejemplo, dentro del sistema de coordenadas, objeto. Alinear, por ejemplo, con objeto. Y ahora vemos que me dibuja, vemos en qué cara me dibuja. Ahora lo giramos y vemos en qué cara está dibujando para dibujar ahí el cubo. Bueno, pues vemos que tenemos que ponernos así en paralelo y vemos que está dibujando sobre el plano de esta arista, ¿no? Y de esta otra, con lo cual ya podemos dibujar el cubo. Venimos a prisma, me dice primera esquina, pues por ejemplo esta, y ahora pongo C de cubo y cojo ahora esta, con lo cual ya tengo un cubo que tiene exactamente por arista la diagonal del pentágono regular, cara del dodecaedro. Entonces le doy a escape, elimino la circunferencia, copio las dos figuras, escribo copia o CP, pincho en ambas y las desplazo. Tengo activo el orto, por eso me lo mueve en esa dirección de uno de los ejes. Y ahora voy a colocar el cubo
más abajo, inscrito. Entonces desplazo de Enter, pincho en el objeto y traigo este vértice final, lo traigo aquí. De esta manera ya tengo el cubo inscrito. Y ahora sé que dentro de este cubo, este tiene la misma posición, es más fácil dibujar aquí, pues puedo dibujar un tetraedro. Entonces basta con, me pongo en modo alámbrico, voy a coger por ejemplo el color azul y voy a coger por ejemplo un grosor de línea mayor para que se vea mejor, y ahora pues voy cogiendo estos puntos. Entonces activo aquí abajo el grosor de línea para que se vea y escribo pues por ejemplo la línea que viene de aquí a aquí, la línea que viene de aquí a aquí. A ver, el primer punto lo cogí mal, control Z, escribo con el comando polilínea 3D, que es 3P, 3P, Enter. Entonces me acerco un poco, punto inicial de la polilínea, punto siguiente, me vuelvo a acercar y alejar siempre con la ruedecilla del ratón, punto siguiente, me alejo, muevo pinchando encima de la ruedecilla, ahora vengo aquí, ahora vengo aquí, vale, y le doy a Enter. Bueno, ya solo me queda una línea y es esta que tengo aquí. Bueno, como no me detecta este punto, vuelvo a coger la orden 3P y ahora hago una polilínea que viene desde este punto hasta, como tampoco me lo detecta con 3P, entonces vengo a 3 o a cara y pincho en esta cara, con lo cual ahora ya puedo dibujar la línea, viene desde este punto hasta este punto. Bueno, ya tengo ahí un tetraedro regular. Bueno, lo puedo colocar aquí y entonces ya tengo, lo copio, CP, Enter. Esto será una entidad y esta será otra, serán dos entidades. Entonces copio el primero y lo coloco aquí. Y ahora copio la línea. También podría, en vez de hacerlo con líneas para tenerlo luego sólido, a ver, copio CP, podría obtener el tetraedro a partir de cortes del cubo. Bueno, tenemos ya el tetraedro dentro del cubo y por tanto inscrito también en el dodecaedro, según vemos aquí, ¿no? O sea que tiene los vértices en puntos del... Paramos el vídeo y le doy archivo, guardar como. Le vamos a dar dodecaedro regular junto con y cubo y tetraedro. Bueno, me pongo en una sonometría, lo giro un poco para verlo bajo otro punto de vista y ahora vamos a ver en realidad qué otras posiciones existen para la figura que queremos hacer. Entonces ponemos AutoCAD de un tamaño menor y ahora vemos aquí la distribución. Como vemos aquí ya tenemos una figura, podríamos moverlo para hacerlo coincidir con la posición de la misma imagen. Entonces vengo aquí y lo coloco por ejemplo como está ahí más o menos el tetraedro verde. Vale.
le doy botón derecho y salir. Como está grabando, le cuesta moverse a la órbita. Si no, tendría que hacer una órbita continua. Bueno, una vez que tengo esto, pues hay que distribuir otros cubos. Vamos a separar esto para que no se nos solape con la figura y lo quitamos de aquí. Y ahora trabajamos sobre este. Como podemos observar, hay aquí este pentágono que contiene a las figuras giradas en torno a un centro. Eso quiere decir que si tenemos una forma pentagonal aquí, pues todas están distribuidas en torno a un eje que pasa por el centro de esta cara y por el centro de la cara inferior, ¿no? Entonces necesitaremos dibujar ese eje. Entonces venimos aquí, movemos la figura y vemos realmente dónde tenemos esa cara. Bueno, según nos movemos, observamos que, por ejemplo, el vértice este contiene aquí este punto exactamente sobre esta cara pentagonal. Entonces le doy a salir y lo que tengo entonces es que aproximar aquí el centro de esta cara pentagonal y luego el centro de la cara de abajo, hacer ese eje de revolución y hacer una matriz en 3D para repartir las cinco figuras, los 5 tetraedros en torno a ese eje. Bueno, entonces dibujo una línea, tengo que obtener el centro de la cara pentagonal, hago una línea que venga, por ejemplo, desde este punto hasta este punto, y ahora una línea, por ejemplo, que venga desde este vértice hasta este vértice. Bueno, ya tengo entonces ahí lo que quería y era, tengo ya el centro de la cara de este pentágono. Voy a cambiar el color de estas dos líneas. Entonces vengo aquí y pongo, por ejemplo, color, vamos a poner amarillo. Y esta otra línea, para no confundirla con la del tetraedro, color amarilla. Bueno, ya tengo esas dos líneas y tengo que hacer exactamente lo mismo en la cara inferior. Entonces simplemente ahora marcamos aquí una línea que venga, por ejemplo, desde este punto hasta aquí, y otra línea que venga desde este punto final hasta aquí. Bueno, ahora sí que parece que está ya, con lo cual cojo el color negro. Vamos a dibujar entonces un eje que venga desde el punto de intersección de este par de líneas a este otro punto de intersección, y será nuestro eje de revolución de la matriz polar. Ahí parece que no ha cogido bien el punto, entonces volvemos a hacerlo, venimos aquí abajo, nos acercamos para aproximar
parece que no detecta bien ese punto. Entonces tendremos que volver aquí a sistema de coordenadas. Entonces venimos aquí a 3 y marcamos, por ejemplo, este punto y este punto. Bueno, con lo cual ahora debería detectar ese punto. Entonces venimos aquí, no lo detecta. Entonces lo que hacemos es a ver si con una polilínea en 3D, 3P, enter. Polilínea, ahí detectó el punto y aquí, a ver, lo detectó. Con lo cual ya tenemos nuestro eje. Ese es el eje de revolución para la matriz y ahora lo copiamos. Entonces venimos aquí y copiamos la figura por si queremos luego restituir de ahí algún dato. Ahora nos interesa guardar esto, nos acercamos, eliminamos estas líneas, ahora cuantas más se eliminen mejor, y estas otras dos. Lo giramos ligeramente a ver si efectivamente tenemos el eje que pasa entre los dos centros de las caras, parece que sí, y incluso podemos quitar el cubo, porque el cubo ahora son más líneas que lo que hacen es confundirnos, ¿no? Entonces cuantas menos líneas tengamos mejor. Bueno, una vez ya que tenemos esto podemos hacer la matriz, que no haya lugar a interpretación confusa, pues voy a hacer la matriz del segmento primero, ya que si hago el resto con tanta línea luego no voy a detectar la línea independiente. Entonces hago esta matriz y luego hago la otra. Entonces 3 de array con Y, enter, pincho en esta línea, enter, y ahora escribo P de polar, enter, número de elementos 5, enter, ángulo 360, girar objetos, precise centro de la matriz, pues es el eje de revolución, y tenemos ya las 5 líneas, ¿no?, que lógicamente tienen que pasar por vértices del dodecaedro. Hago lo mismo ahora con el tetraedro, lo que nos queda el tetraedro, escribo un botón derecho, repetir 3 de array, pincho en la figura del tetraedro sin una arista, escribo P de polar, número de elementos 5, enter, ángulo 360, girar objetos sí, y centro de la matriz, pues el eje dado. Bueno, pues ahí tengo ya la solución. Voy a copiarlo y quitar el eje, y también quitaré el dodecaedro y daré un color a cada tetraedro. Tengo aquí ya mi figura. Elimino el dodecaedro, elimino el eje de revolución y ahora pincho un tetraedro de cada color. Ahí tengo uno rojo, aquí tengo uno verde, aquí tengo uno magenta, y bueno, voy a coger este último en color, por ejemplo, cian. Bueno, esta era una arista, pero es de este tetraedro, con lo cual ya tengo ahí los 5 entrelazados. Lo que sí necesito poner esta línea de color roja y esta línea, me acerco, de color verde. Acabamos de generar la figura que aparecía ahí en el origami, ¿no? Y tenemos la roja bien completa, la azul bien, la
me falta esta, la magenta bien, y ya tenemos todas las figuras. Bueno, pues esta es al final nuestra figura, y si la vemos por ejemplo en planta, nos acercamos, aquí la tenemos ya en planta con la ubicación. Si fuera sólida se vería mucho mejor, en otro apartado la haremos sólido, con la posición de los distintos tetraedros, ¿no? A ver bajo distintas perspectivas si se ve mejor. Bueno, no hay ninguna así muy favorable. Entonces, como no tenemos ninguna favorable, voy a buscar una que sea muy fácil de entender con la orden ALI. Entonces, hago un polígono regular. Cojo, por ejemplo, un pentágono regular. Número de lados 5, Enter. Escribo L de lado, L, Enter. Y ahora escribo F8, método orto, y dibujo aquí pues la figura. Me coloco en planta. A ver, tengo los objetos muy lejanos. Debí coger una referencia para dibujar el pentágono. Entonces lo que voy a hacer es coger esto, desplazar de Enter y dibujarlo aquí al lado. Me acerco con el zoom ventana. Bueno, y aquí tengo las figuras. Voy a hacer una línea, por ejemplo, que venga desde aquí hasta aquí, y desplazo el pentágono de Enter, lo desplazo a esa línea. De esta manera sé que están los objetos cerca, si no este pentágono podría estar a millones de unidades. Entonces ahora me coloco en modo planta o en otra vista, por ejemplo esta o esta. Siempre encuentro el pentágono en una posición. Vale, ahora ya lo tengo. Elimino esta línea y ahora voy a colocar esto de manera que 5 vértices de estas figuras vengan sobre los vértices del pentágono. Entonces me acerco, voy a dejar aquí espacio para la copia, copio, así mantengo la posición original de ambas figuras, copio ambas, y ahora sí que ya voy a hacer el comando alinear, ali, enter, designo objetos, estos 5 tetraedros entrelazados, y ahora cojo, por ejemplo, necesito 5 vértices que formen el pentágono, y eso es lo complicado ahora. Entonces parece ser que estos 3 pues forman parte de vértices consecutivos del pentágono. Entonces le digo, este debe venir aquí, este debe venir aquí, y este último debe venir aquí. Con lo cual ahora ya estamos en una posición que se asemeja más a una uniformidad radial, ¿no? Elimino el pentágono y tengo ahí ya la configuración de los 5 pentágonos, ¿no? De los 5 tetraedros, quiero decir. Bueno, por último, copio, cp, enter. La copio siguiendo la dirección orto, enter. Y ahora para tener la plantilla alzado, pues lo que voy a hacer es un giro. Voy a desplazar esto de enter
voy a hacer un giro de esta figura, entonces gira 3D, ya que es un giro espacial. Designar objetos estos y ángulo de rotación, eje de rotación el eje X y ángulo de punto en el eje X, por ejemplo este, y ángulo -90. Bueno, pues esta será la planta y alzado de las dos figuras entrelazadas y esta es la solución a la figura, ¿no? Como vemos, siempre podemos buscar los 5 vértices de un pentágono. También podríamos coger el dodecaedro para verlo más claro. Aquí, por ejemplo, vemos la ubicación de los puntos respecto al dodecaedro. Vamos a copiar esto y ponerlo al lado. Con lo cual se verá más claramente. Bueno, pues ahí tengo ya la disposición de el dodecaedro. Vamos por último a colocar este dodecaedro. Voy a copiarlo, CP, y a colocarlo en la figura de la izquierda. Entonces le voy a dar un color negro para que se vea mejor. Color negro. Y vamos a darle también cierto grosor, no tan grueso como lo otro. Pinchamos en esto. 0,30 y grosor de línea activo. Bueno, vamos ahora a colocar esta figura de manera que quede aquí inscrita en esta otra. Entonces podemos, por ejemplo, hacerlo con el comando ali. Entonces le decimos, pues por ejemplo, escribimos ali, enter, designamos objetos, enter, y digo, por ejemplo, este punto, que sea este de aquí, este punto, por ejemplo, que sea este de aquí, y por último este punto que sea este de aquí. Bueno, pues vemos que efectivamente esa es la colocación y ahí están las cinco figuras perfectamente ordenadas, ¿no? Ahora sí, voy a copiar por último la figura. Y vuelvo a hacer lo mismo, obtengo aquí el alzado con el dodecaedro. Entonces ya tengo esta vista. Ahora copio esa figura. Tengo hasta ahora la planta. La copio en la dirección orto. Y ahora la giro en 3 dimensiones. Escribo gira 3D. Gira 3D, enter. Eje de rotación es el eje X, enter. Eje, un punto en el eje de rotación, pues por ejemplo uno central, para que no se aleje mucho. Y ángulo de rotación -90. Pues ahora ya está en planta y alzado ambas figuras. Desplazo esta de enter. Desplazo esa esquina de enter a la esquina del tetraedro. Y ahora traigo la vista esta, desplazar de enter abajo para tener las 3 vistas perfectamente cercanas, alineadas y correlativas, ¿no? Con lo cual ya tengo ahí el ejercicio de las figuras que quería construir, ¿no? Ahí tenemos ya los tetraedros que tienen sus vértices en los vértices del dodecaedro, y esa era la clave para la construcción de la figura de origami, ¿no?
O sea que esta sería ya la solución definitiva a esta figura que tratábamos de construir. Bueno, pues ese sería el procedimiento. La clave es saber qué ordenación tienen los puntos, dónde se puede colocar, dónde se puede inscribir, en qué poliedro se puede meter y ver qué relación existe entonces en la construcción. Una vez que teníamos que el tetraedro se metía dentro de un cubo inscrito en el dodecaedro, vimos que había una matriz polar y por tanto había que hacer esa matriz, buscar el eje, y como la simetría radial está en torno al centro de esta cara y a la cara opuesta, pues no hubo más que hacer un eje que pasara por esas dos caras opuestas. Una vez que teníamos ese eje, hacíamos la matriz radial con 5 elementos de forma polar, girando los 360 grados en circunferencia completa y girando los objetos. Una vez que ya teníamos eso, teníamos el tetraedro girado y quintuplicado a través de ese eje, con lo cual ya tenemos la figura al completo. Bueno, teníamos la figura que no era muy fácil de entender, entonces volvemos a AutoCAD y vamos a hacer la figura desde el principio. Dibujamos un cubo, entonces tenemos aquí un punto, escribo C de cubo, Enter, y como me lo dibujé inclinado voy a coger 3 puntos, ejes cartesianos, entonces vengo aquí, este punto y este punto. Ahora dibujo el cubo, vengo a prisma recto, entonces dibujo aquí primera esquina, ahora escribo C de cubo, Enter, y dibujo aquí el punto final y tengo ahí el cubo. Me aseguro de que pase por las esquinas. Con la rueda del ratón veo que efectivamente pasa por las esquinas. Bueno, tenemos el cubo, ahora lo voy a cortar, escribo CO, Enter, cojo aquí la figura, Enter, 3 puntos, entonces marco punto final y punto final. A ver, escribo cortar, CO, Enter, designar objetos para cortar el cubo, Enter, 3 puntos, Enter, marco punto final y ahí punto final. Quedarme con este lado. Ahora hago el corte del otro lado. Estoy intentando hacer un tetraedro sólido, no como la otra vez que tenía un tetraedro hecho por líneas. Designar objetos, Enter, 3 puntos, Enter, primer punto del plano, segundo y tercero, este de aquí arriba. Y quedarme con la parte interna. Bueno, ya tenemos 2 cortes, nos aseguramos de que está bien. Vale. Ahora escribo CO, Enter, pincho en el objeto, en lo que queda del cubo, Enter, un punto, me acerco, otro punto y otro punto. Quedarme con la parte interna y ya solo me queda la parte de atrás. Entonces escribo CO, Enter, que es corte, pincho en el objeto y ahora 3 puntos, Enter, punto final y punto final, y quedarme con la parte de aquí. Bueno, ya tengo el tetraedro ahí perfectamente enlazado, ¿no? Vamos, perfectamente encajado, quiero decir. Bueno, por último necesitaba hacer un giro, de manera que vamos a mover esto ligeramente, de manera que cogiendo una cara, a ver si nos vale esta orientación de ese eje. Aquí este eje, a ver, vamos a centrar el eje en mitad de la figura. Para ello, antes de nada, vamos a cambiarle el color para diferenciarlo del tetraedro, y ahora cojo el punto medio de la figura
hago por ejemplo en color verde o en color azul para diferenciarlo de los otros. Hago una línea que venga desde este punto hasta el punto diametralmente opuesto. Ahora desplazo de Enter, cojo el rojo, cojo el punto medio y lo traigo ahí al punto medio. Ahora miro a ver qué caras coge como caras centrales, o sea que efectivamente pasa por el centro de dos caras y me sirve, como vemos aquí, como eje de revolución para los 5 prismas, para esa matriz polar, con lo cual puedo quitar el eje azul y si quito aquí este eje azul, pues ya puedo hacer la transformación y ya queda resuelto el ejercicio. Lo copio. Vale, ya lo tengo. Y ahora voy a hacer la matriz en 3D, 3D Array. Enter. Designar objetos, Enter. Indique el tipo de matriz polar, o sea, en torno a un eje. Número de elementos 5, Enter. Girarlos en circunferencia completa. Sí. Precisar centro de la matriz, pues es el eje de revolución. Y ahí tengo ya todas las figuras que dibujaré cada una de un color distinto. Entonces vengo, por ejemplo, a poner una azul, otra, por ejemplo, amarilla, otra, por ejemplo, roja, y me queda una, por ejemplo, esta de aquí, magenta. Bueno, ya tengo ahí las 5 figuras, entonces lo que hago es copiarlo de nuevo. Ahora voy a guardar esto, guardar como, voy a poner 5 sólidos para diferenciarlo del anterior. Entonces copio todo esto 2 veces. Vale, una vez que lo tengo copiado, si lo ponemos sólido, pues como vemos solo está ocupando solo los vértices. Ahí tenemos ya la terrible figura con los tetraedros entrelazados. Bueno, nos ponemos en planta y esa sería la organización de la figura. Vamos a verlo en varias vistas. Copiamos esto, desplazamos de Enter. Entonces tenemos aquí la planta y el alzado. Vamos a copiar estas dos y las ponemos aquí. Así lo vemos en sistema diédrico. Y ahora vuelvo a copiar, CP, Enter. Copio las dos y los muevo con el orto aplicando el F8. Ya las tengo. Ahora giro en 3 dimensiones, gira 3D, Enter, designar objetos, Enter. Eje de giro es el eje X, Enter. Cojo un punto del eje X y ángulo de rotación menos 90. Bueno, pues tenemos ahí ya la planta y alzado de ambas figuras. Bueno, por último voy a copiar estas dos. Antes de nada las voy a desplazar de Enter. Designo objetos, estos dos. Los bajo un poco. Y ahora copio estos dos, con lo cual ya completo la figura. Bueno, tengo ya los 3 objetos independientes
de los que voy a calcular en los de la izquierda la intersección. Me acerco y ahora le doy a intersección de estos 5 y tenemos la intersección de los 5, me da el icosaedro, y la intersección lógicamente de estos 5 me dará nuevamente el icosaedro. Vamos a quitar ahí el eje de revolución, podemos copiar lo del eje para ver que realmente ese es el eje, entonces copiamos las dos figuras mejor para verificar que efectivamente ese era el eje de revolución de ambas figuras. Bueno, en consecuencia, lo que deducimos de todo esto es que la intersección de esos 5 tetraedros pues me genera ahí un icosaedro. Vamos a dejar esta vista en alzado con el eje y esta en planta también con el eje, y vamos a quitar el grosor de las líneas, los negros, para que se vea mejor solo con los tonos de las caras. Venimos a grosor de línea, desactivamos grosor de línea y aparece de una forma más clara. Entonces desplazamos esto un poco hacia abajo, le damos a desplazar, pinchamos en estos objetos y lo traemos aquí para aprovechar más el espacio. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos acercarnos otra vez con el zoom ventana, y por último, bueno, tenemos ya todo perfectamente definido. Lo vamos a copiar y ahora sí que está mucho más claro. Venimos aquí a ver zoom 50 y colocamos aquí nuestras vistas. Bueno, una vez que tenemos esto, pues vamos a ponerlo en modo alámbrico. De esta manera, bueno, aquí al superponerse las figuras, vamos a darle a esto grosor de línea, por ejemplo 0,40, y a esto también grosor de línea 0,40, y pinchamos en grosor de línea y ahora aparecen ahí las líneas verdes con mayor grosor. Entonces incluso podemos alejarnos con la rueda del ratón y copiar esto, copiar estas dos figuras solo, bueno, como pinché en una esquina detectó ahí parte de los tetraedros, entonces debo borrar estos dos tetraedros del alzado y estos dos de la planta. Entonces lo que me proponía era, por un lado, vuelvo a copiar ahora estos de aquí, a ver, voy a copiar estos, le doy a copia, pincho, estamos tratando de clarificar un poco la imagen. Entonces venimos aquí, los colocamos por ejemplo aquí, le doy a desplazar y ahora vamos a ver las figuras de una forma más sencilla. Me acerco con el zoom ventana, encuadro las figuras, tengo aquí modelo alámbrico, vengo, pincho en la imagen y ahora tengo aquí ya los dos modelos.
por último elimino esto, esta imagen, he copiado la imagen, traigo para aquí esto, y por último vengo aquí y le doy a modo sombreado, pero sin grosor de línea, con lo cual tengo otra vez las figuras claras, pero ahora lo que voy a hacer es superponer las dos vistas en alzado en diédrico, superponerlas a estas vistas que tengo aquí para ver la ubicación del dodecaedro en planta y alzado respecto a las vistas estas que tenemos. Entonces vengo aquí, coloco las figuras al lado y en modo transparente las copio. Entonces vengo a ver zoom 100 y las sitúo encima. De esta manera pues puedo ver su posición exacta gracias a que las tengo ahí ya superpuestas. Tengo que tener cuidado con que las figuras, los vértices del dodecaedro incidan en los vértices de los icosaedros. Bueno, parece que ese es el punto. A ver. Parece que es este. Tenemos esos vértices un poco fuera. Bueno, pues esa es la posición. Pudimos cogerlo en color negro. Venimos a ver. Zoom 50. Cojo estos dos, los coloco aquí. Y ya tengo todas las figuras. Bueno, por último los acerco más para aprovechar la imagen. Y estos también. Por último vengo a zoom 100 y dibujo la línea de tierra. Puedo hacerlo en otro color y para que sea perfectamente horizontal lo voy a hacer con un rectángulo. Tengo aquí entonces la línea de tierra, le corto este trozo y por último le quito también aquí un trozo y marco ahí dos segmentos para la línea de tierra. Vale. Con lo cual le quito aquí otro trozo y ya tengo los dos segmentos. A ver, estoy comiéndome ahí un trozo de el dodecaedro, entonces bueno, simplemente lo voy a hacer a mano. Aquí ya está un segmento y aquí otro segmento y se acabó. Bueno, pues tengo ahí las 5 piezas distintas, esta con los ejes, icosaedro, intersección de todos los tetraedros y tetraedros cuyos vértices pasan por los vértices del dodecaedro, con lo cual ya tengo lo que me proponía, que era hacer esa figura del origami y ver qué relación tenía con el dodecaedro, y al final también resultó con el icosaedro. Tenemos por un lado el dodecaedro en planta y alzado, luego hemos puesto los tetraedros con sus vértices en los vértices del dodecaedro, de manera que la colocación era sabiendo que dentro inscribíamos un cubo. Recordamos que siempre estos 4 puntos son los 4 vértices de un cuadrado.
Si hacemos lo mismo, por ejemplo, aquí tenemos 4 vértices de un cuadrado y hacemos lo mismo con los 4 de abajo y los unimos, tenemos el cubo donde inscribimos luego el tetraedro. Una vez que tenemos esto, hacíamos el giro. Para hacer el giro, si tenemos un tetraedro y tenemos el eje que va entre dos caras, al hacer un giro, una transformación polar, una matriz de este tetraedro, de manera que obtenemos 5 en ese giro, pues nos provocaba esta figura, intersección de 5 tetraedros regulares, ¿no? En planta y alzado. Por último, la intersección de los 5 tetraedros regulares nos provoca el icosaedro regular. Lo vemos ahí con la posición del eje, ¿no? En planta y alzado. Aquí vemos una sonometría de los tetraedros, una sonometría isométrica, y aquí otra del dodecaedro. Aquí vemos ya el dodecaedro con líneas discontinuas para las de atrás y caras anteriores, y la colocación del tetraedro según el dodecaedro. Y por último aquí una sonometría isométrica del icosaedro, cuyo contorno ya sabemos que es un hexágono regular, ¿no? Bueno, pues aquí están al final todas las figuras obtenidas después de haber hecho esta transformación de un giro de un tetraedro inscrito en un octaedro, perdón, en un dodecaedro regular, de manera que obtuvimos al final el icosaedro regular a partir de esos tetraedros regulares.